Muy buenos días, mi nombre es Alexis Armando Munguía Mayorga, soy del 2-1 matutino y represento a la Escuela Preparatoria Oficial número 115 Emiliano Zapata. Bueno, el día de hoy les voy a presentar un proyecto que he desarrollado a lo largo de estos días que se tenía que representar, que se llama estructura suspendida, que proviene de la materia de física. Bien, ¿cómo es la estructura suspendida? Pues bueno, la estructura suspendida requería de algunas cosas o tipos de la física que podemos comprender a lo largo del siglo. ¿Cómo lo podemos saber? Pues bueno, hay que repasar algunas cuestiones que estuvimos haciendo a lo largo de nuestra historia. Desde la antigüedad, las personas han tratado de comprender la naturaleza y los fenómenos que se observan a su alrededor. Por ejemplo, ¿cómo es posible que estamos así parados y cuando brincamos no podemos llegar tan alto? En el paso de las estaciones o el movimiento de los cuerpos y de los astros, puede ser entre otras cosas. Bien, en el siglo XVI, Galileo impulsó un empleo sistemático de verificación experimental y la formulación matemática de la ley física. ¿Qué quiere decir con esto? Que él observó cada detalle, con cada observación y con cada método, cómo fue desarrollando su empleo en la verificación experimental y la materia matemática de la ley. Se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos, o sea, de cómo cae un cuerpo o de un astro o de un átomo, como la que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Con el telescopio, él observó que Júpiter tenía satélites girando alrededor del planeta. Como ustedes pueden observar, el planeta puede llegar a un punto determinado de giro, ya sea a la derecha, a la izquierda y también dependiendo de la velocidad. Esos son los conceptos que contiene la física que interpuso él. Descubrió también la ley de la caída del cuerpo. O sea que a qué velocidad cae un cuerpo a un determinado gravedad. Hasta dónde puede llegar. Y que se le puede considerar como el creador de la mecánica. También hizo las bases de la hidrománica y entre otros. Eso es lo que Galileo impuso en su vida diaria como parte de observador y físico. En el siglo XVII, Newton formuló las leyes clásicas de la dinámica, como las leyes de Newton, y la ley de la gravitación universal, o sea, de la gravitación, que es como la gravedad 0 o la gravedad 1 o la que ustedes consideren. En el siglo XIX se producen avances fundamentales en la electricidad y en el magnetismo. O sea que varias veces han formulado tecnologías y mecánicas para poder descifrar la magnitud, la velocidad, el peso, la masa o la que sea las características de la física que nosotros podemos encontrar a nuestro alrededor. En 1885, Maxwell unificó ambos fenómenos y respectivas teorías vigentes hacia entonces la teoría del electromagnetismo, que se combina con la electricidad y el magneto. O sea que se juntó con un imán, que trae la velocidad de un punto exacto hacia extraer un metal o un imán. Describía a través de las ecuaciones de Maxwell. Pues todo esto se implica a que nosotros podemos reconocer en nuestra vida cotidiana. Muy bien. En estos momentos voy a presentar mi proyecto. Esta es la estructura suspendida, ¿no? La estructura suspendida contiene unos hilos que sostienen la base de arriba como si tuvieran gravedad cero y estuviera sostenido por ellas. ¿Y cómo sabemos cómo es la gravedad? Pues bueno,
La gravedad es un fenómeno natural por lo cual los objetos con la masa son atraídos entre sí. O sea que digamos que si dejo caer esto, quiere decir que está sostenido por una gravedad. Pero si se deja como arriba, entonces quiere decir que es como gravedad cero. Esta parte de arriba representa como gravedad cero, con lo que le consideramos un efecto. Como efecto mayormente observable en la interacción entre los planetas, galaxias y demás objetivos del universo, ya sea estrellas o planetas. Una de las cuatro interacciones fundamentales que se origina la aceleración que experimenta un cuerpo físico en las cercanías de un objeto astrónomo. O sea que puede sostener una interacción. Pues bien, esto es un objeto, digamos que es como una funda. Pueden representarlo ustedes quieran con un carro o con una fotografía, pero que no sea pesado porque esto no contiene nada de peso, porque eso se lo vamos a explicar después. Si lo ponemos aquí, ay caray, bueno, ya vieron que hay un punto débil en donde se puede caer. Pero si lo dejamos así, es como ya lo sostiene. Le está sosteniendo un peso a la gravedad 1 que está sostenida de abajo. ¿Qué es el peso? Pues miren, en la física moderna, el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. O sea, que digamos que si tú estás midiendo un carro, te va a decir cuántos kilos pesa, ¿no? O cuántos kilogramos. Eso dependiendo de tu peso, o también por el peso del cuerpo. El peso equivalente a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa y el cuerpo. Por ser una fuerza, el peso se representa como un vector, definido por módulo, dirección y sentido, aplicado en el centro de la gravedad del cuerpo y dirigido aproximadamente hacia el centro de la Tierra. O sea que estamos dirigidos desde aquí hasta el centro de la Tierra. Por extensión de esta definición, también podemos referirnos al peso de un cuerpo en cualquier otro astro, ya sea de Luna, Marte, entre otros, con agujas aproximadas que se encuentran. Pues eso quiere decir que esto sí sostiene el peso, porque nosotros estamos representando este tipo de características de la física. Pero te preguntarás, ¿la masa es considerada o la masa es diferente al peso? Pues sí lo es. Porque entre la masa y el peso son de diferentes circunstancias o características de la física. Aunque en uno de estos momentos sí se habla en la vida cotidiana, el término peso se utiliza a menudo erróneamente como sinónimo de masa en una magnitud gravitacional, que también eso lo creó el mismo Isaac Newton. Esto representa a que nosotros, si dejamos caer una cosa, digamos, se sostiene el peso. Digamos que traes como una roca, ¿no? Entonces la roca cae a una velocidad alta y el peso lo destruye. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros podemos representar el peso como parte del fundamento de la física. Entonces esto quiere decir que nosotros en nuestra vida cotidiana podemos saber cuáles son las interacciones, cuáles son los tipos y cómo podemos representar una característica. Y de hecho eso también le representa a un solo sistemático o digamos método científico experimental. ¿Qué quiere decir con eso? El método científico es una parte fundamental de la física que los científicos usan para reproceder algún problema y resolverla. Primero, ¿qué se hace? Se hace primero la observación. La observación, primero tienes que observar el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema y por qué no plantas un árbol al mismo tiempo? O por qué no crece un niño. ¿Cuál es ese problema? Pues nosotros siempre nos preguntamos a la cabeza.
Primero se hace la observación. Y bien, ahora la hipótesis. Ahora la descripción. La descripción se requiere a que plantees ese problema que está pasando, ¿no? Para saber qué tipo de utilizaciones podemos hacer. Formulación de hipótesis. La formulación de hipótesis se trata de que podemos nosotros investigar aspectos de ese tipo de fenómeno donde nosotros podemos encontrar soluciones a ese problema. Y después viene la experimentación. La experimentación es aquella que tú haces cualquiera del mismo objeto, pero con diferentes procedimientos a un problema que tienes. Por ejemplo, hace cuenta que traes una planta, 3 plantas que siguen vivas. Si tú le echas una, quiere decir que esa es una prueba. Si le echas como 2 veces al día, significa que le estás echando a la segunda prueba. Y a la tercera tú le echas 10, ¿no? Tú lo dejas en un tiempo determinado en donde podemos hacer la observación. Y después nosotros hacemos el resultado. ¿Qué quiere decir con esto? Que el resultado requiere de una forma inmediata donde nosotros sabemos cuál es el problema y cuál es la que debemos utilizar de ese modo correcto. Si no puede escribirse con la hipótesis, entonces hay que volver a esa parte y tratar de solucionar ese problema como parte del fundamento de la física. Así que ustedes ya saben que esto es parte de la física que nosotros podemos reconocer a nuestro alrededor, ya sea en casa, en la calle o incluso en un planeta. Por lo que nosotros podemos ser más personas que nunca. Pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias por estar aquí. Si quieren pueden buscar más información acerca de la física, si es que todavía me faltó alguna. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.